Hola, ¿qué tal, estimados colegas? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bueno, como saben, en nuestra primera unidad, la idea es que hagamos un marco general de referencia a la sociedad de la información y a los desafíos educativos que en ella se generan. Seguramente ustedes ya hablaron de estos temas porque han tenido ya un módulo de TIC, pero nunca viene de más refrescarlo como un marco general introductorio, ¿de acuerdo? Que vamos a trabajar en la virtualidad. Entonces, lo que vamos a analizar en esta presentación, en esta clase y en una siguiente, es primero la sociedad de la información, segundo los nuevos desafíos educativos que se generan y en tercer lugar, cómo debería ser la educación en el siglo XXI, qué aspectos debería tener en cuenta y también vamos a trabajar con el concepto de ubicuidad o de aprendizaje ubicuo que nos viene muy bien para considerar las plataformas virtuales dentro de nuevas modalidades educativas. ¿Sí? Comenzamos con una nube de etiquetas, en este caso una estrella, que nos muestra los grandes temas de los que vamos a hablar, de los problemas educativos, la sociedad de la información, los desafíos, las luces, las sombras de las TIC en estos tiempos. Entonces empezamos hablando de la sociedad de la información. Si nos ponemos a mirar esta sociedad de principios del siglo XXI, vamos a ver que las tecnologías influyen en todo lo que nos ponemos a pensar, ¿no? En todas las ramas del saber y del hacer. Otra característica es que hay una superabundancia de información. Es decir, ¿por qué muchos autores denominan a estos tiempos la sociedad de la información? Porque lo que hay por todas partes, lo que superabunda es la información. Es como que la información de alguna manera nos intoxica. Algunos autores hablan de que vivimos infoxicados y uno de nuestros grandes desafíos es aprender a transformar, a manejar esa información para transformarla en conocimiento. Bueno, otra característica es la importancia de las TIC, ¿no? Dicen muchos autores que las TIC son la seña de identidad de esta sociedad de la información, porque son los canales a través de los cuales circula la información. ¿Pero qué son las TIC? Esta sigla significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Bueno, si nos ponemos a pensar, este tipo de tecnologías existen desde el inicio de la humanidad, ya desde la generación de señales de humo para poder comunicarse, son tecnologías de comunicación. Pero cuando nosotros hablemos de TIC, nos vamos a referir concretamente a las tecnologías digitales, por ejemplo, la computadora, internet, los celulares, los videojuegos, la televisión digital. Para definir este término vamos a tomar lo que dice la Comisión de las Comunidades Europeas y es que este término TIC se refiere a una amplia gama de servicios, de aplicaciones, de tecnologías que tienen fundamentalmente tres componentes. El hardware, que es la parte dura, el software, la parte blanda, la parte informática, y el network, que es lo que permite que estas tecnologías funcionen en torno a redes. Otros autores dicen que nosotros vivimos en la sociedad red, justamente por esta lógica de la interconexión permanente. Y a esto vamos a agregar un componente fundamental que es el componente humano o el humanware, que es el que genera las TIC y además el que las aprovecha. Entonces, Manuel Castells, que es un sociólogo importantísimo que escribió una trilogía que se llama La Era de la Información, en este libro, en estos tres libros, va analizando cómo las tecnologías influyen en todo, en la economía, en la comunicación, en la educación, en todo lo que uno se pone a pensar dentro de estos tiempos. Y él dice que las TIC generan un nuevo paradigma social, ¿no? Que es el paradigma de las TIC en la sociedad de la información, en el cual la información es la materia prima, es decir, estas tecnologías actúan, manipulan la información. Él dice también que los efectos de la tecnología penetran en el ámbito de la vida humana, que hay una lógica de interconexión, como decíamos recién, en redes, a través de comunidades virtuales. Él dice también que en este paradigma de las TICs existe mucha flexibilidad y que tenemos que adquirir una capacidad de reorganización permanente, porque todo avanza muy rápido, todo el tiempo se genera nueva información, nuevo conocimiento, entonces tenemos que poder adaptarnos y desaprender algunas cosas, volver a aprenderlas. También él dice que existe en estos tiempos una creciente convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros miramos otras sociedades del pasado, por ejemplo, nuestros abuelos, si querían escuchar la radio, tenían un aparato específico para escuchar la radio. Si querían mirar la televisión, aparato de la televisión.
leer el diario, iban a la revistería, compraban el diario, sacar fotos, había una máquina, ¿no? La máquina de fotos que había que llevar a revelar el rollo, etcétera. Bueno, y hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Todo eso lo hacemos en el mismo dispositivo. Eso es la convergencia. Todo converge en un mismo dispositivo, por ejemplo, en el teléfono celular, con el cual escuchamos radio, vemos la tele, sacamos fotos, etcétera. Y otra característica fundamental dentro de esta sociedad de la información y del paradigma de las TIC es la ubicuidad. Este es un término bien importante para nosotros, que se relaciona mucho con las plataformas virtuales, porque las plataformas virtuales justamente aprovechan esa posibilidad del aprendizaje ubicuo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes piensen, Dios es ubicuo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Está en todos lados. Podemos acudir a Él en todo tiempo y desde cualquier lugar. Esto mismo un poco pasa con las TIC, ¿no? Permiten la ubicuidad. Entonces, desde cualquier lugar en el que estemos nos podemos conectar y esto permite que podamos enseñar, que podamos aprender desde cualquier lugar y en cualquier tiempo. A eso se refiere la ubicuidad, que enseguida la vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, pero bueno, entonces habíamos hablado como que una de las características de este paradigma de las TIC es su omnipresencia, influyen en todo, están presentes en todo, ¿no? Hasta en algo tan espiritual como puede ser la música, influyen las TIC y este piano se transforma en una computadora y esa omnipresencia genera luces y sombras que ustedes van a leer en el texto de Manuel Area Moreira que acompaña a esta clase y sobre las que podemos debatir o hacer referencia en nuestro foro. Es importante tener en cuenta que esta sociedad de la información no es que surgió de un día para otro en la historia, sino que responde a una lógica de evolución histórica que algunos autores explican de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, Alvin Toffler lo explica a través de las tres olas, ¿no? Vivimos en la tercera ola, en donde hay un cambio de poder, ahora el poder está en el conocimiento, y Manuel Castells lo explica a través del proceso de las revoluciones industriales. Entonces, existe una primera revolución industrial, que es la que todos conocemos, que surgió en Inglaterra en el siglo XVIII, donde surgieron las primeras fábricas. La máquina del vapor fue como la tecnología central, y entonces surgen las primeras fábricas que eran muy insalubres, había muchas horas de trabajo, etcétera, muy malas condiciones para los trabajadores. Luego viene una segunda revolución industrial que se da hacia fines del siglo XIX y en el XX, que lo que hace es acelerar ese proceso productivo que ya se venía realizando y que lo racionaliza. Entonces lo perfecciona, viene todo el tema de la cadena de montaje, de la división del trabajo, y esta segunda revolución industrial la vemos reflejada, por ejemplo, en la película Tiempos Modernos de Chaplin, en el cual el trabajador se identifica con la parte de una máquina. Y entonces viene esta tercera revolución industrial en la que nos encontraríamos ahora, según Manuel Castells, que se inicia a mediados del siglo XX, que incorpora nuevas fuentes de energía, pero que lo más importante es esta idea de Taylor, ¿no es cierto?, de que para producir más hay que organizar inteligentemente el trabajo. Es decir, no se trata de más trabajadores, de más horas de trabajo, sino de organizar inteligentemente el trabajo. Y entonces aquí el conocimiento que se puede generar sobre el trabajo empieza a ser central. Y entonces surgen estos procesos de control automático de máquinas que controlan otras máquinas, que hay que prepararlas para eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el conocimiento hoy en día es la fuente de innovación. El poder está en el conocimiento, es lo mismo que dice Alvin Toffler, hoy en día se da un cambio de poder. Por eso muchos autores denominan a estos tiempos, además de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, porque el conocimiento es la fuente de poder. Bueno, hacia fines de la década del 80 se comienza a hablar de sociedad del conocimiento y sociedad informacional, y esto se fundamenta en la productividad de la misma información, como decíamos antes, a través del uso de las tecnologías de la comunicación. Y una característica fundamental de estos tiempos es la transformación del conocimiento en un recurso crucial, el más importante, es la fuente de innovación
y entonces también tienen mucha importancia los servicios y la atención al cliente, ¿no? Bueno, y ahora les voy a hacer una pequeña pregunta. Si buscamos objetos que identifiquen a la primera revolución industrial, podemos hablar del telar, del trencito a vapor, de las máquinas de vapor. Si buscamos un objeto que identifique a la segunda revolución industrial, podemos hablar del automóvil, de la cadena de montaje. Y si ustedes tuvieran que elegir un objeto que identifique a esta tercera revolución industrial, ¿qué elegirían? Contéstense ustedes mismos a ver qué les parece. Bueno, seguramente respondieron la computadora. Si respondieron el celular, también está muy bien, ¿no? Estos son objetos que identifican a esta tercera revolución industrial. Bueno, también es interesante contemplar las ideas de Javier Echeverría. Javier Echeverría dice que hoy en día nosotros vivimos en un tercer entorno, que él llama la telépolis y que se superpone a los dos entornos anteriores. Y él dice, que es lo que nos compete a nosotros, que la educación debe preparar a los ciudadanos para desempeñarse en los entornos anteriores, pero también en la telépolis. ¿Cuáles son estos tres entornos? El primer entorno es la naturaleza, la primera forma de organización social. El segundo entorno es la ciudad, que respondería a una revolución industrial en la cual hay que emigrar a las ciudades y en el cual seguimos viviendo nosotros. Y el tercer entorno es el de la telépolis, es decir, todas aquellas cosas que nosotros hacemos en la virtualidad, todo lo que hacemos en Internet. Él identifica a la telépolis como una ciudad planetaria que está construida sobre fibras ópticas, una ciudad basada en nodos, un nuevo espacio para la interacción social. Vivimos mucho tiempo en telépolis. Él dice que hay nuevas llaves, nuevas puertas de entrada, nuevos cajones para almacenar la información, que es la nube, por ejemplo, nuevas llaves para ingresar, que son las contraseñas que necesitamos para ingresar en Telépolis, pero él dice que los entornos anteriores no dejan de existir, es decir, seguimos teniendo cuerpos, ¿no es cierto?, habitando con nuestros cuerpos, y eso también es la parte de la naturaleza del primer entorno. Seguimos viviendo en ciudades, pero además vivimos en esta ciudad planetaria que es la Telépolis, que es todo lo que nosotros hacemos en Internet. Y dice también él que es muy importante formar a los ciudadanos para vivir en las ciudades, por supuesto, con su naturaleza, pero también para que puedan vivir en la telépolis. Entonces, todo esto nosotros lo vamos pensando con referencia a nuestro tema, que es el de las plataformas virtuales, que es una TIC, ¿no es cierto?, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? A la educación se le van a generar nuevos desafíos en esta sociedad de la información, porque nuestro sistema educativo, que nació en el siglo XIX, nació dentro de una época de una segunda revolución industrial, donde se necesitaba una alfabetización básica para los trabajadores, ¿no es cierto? Y en donde se fue organizando una educación masiva que enseñaba sobre todo a leer, escribir y contar en determinados espacios a través de la enseñanza de materias divididas, ¿no es cierto?, en determinados espacios, y la escuela seguía de alguna manera la estructura de una fábrica. Si nos ponemos a mirar, algunas escuelas o instituciones educativas de la actualidad siguen siendo bastante parecidas a este origen, ¿cierto? Pero lo cierto es que hoy en día existen otras realidades que dan nuevas posibilidades y que plantean nuevos desafíos a la educación y bueno, y resulta muy importante que los tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, siendo docentes en este siglo XXI. En la próxima clase vamos a ver concretamente cuáles son estos desafíos. Entonces lo importante es que entonces tengamos en cuenta que vivimos en esta sociedad de la información, en donde las TIC son una seña de identidad. Estas TIC generan un nuevo paradigma social en el cual la ubicuidad es una característica importante. Nosotros, en nuestro módulo, vamos a trabajar con una TIC concretamente, que son las plataformas virtuales, que son herramientas totalmente versátiles, interesantes y que se relacionan con esta posibilidad de la ubicuidad, ¿no? Es decir, a través de las plataformas va a ser posible el aprendizaje ubicuo. ¿Por qué? Porque las plataformas virtuales van a permitir que los estudiantes aprendan desde cualquier tiempo, desde cualquier lugar, que todos puedan aprender, enseguida vamos a ver eso, y entonces con plataformas bien diseñadas ya vamos a ver cómo estamos respondiendo a varios de los desafíos que se le presentan a la educación en estos tiempos del siglo XXI y que vamos a ver enseguida en la próxima clase.
Muchas gracias y enseguida nos comunicamos nuevamente.